De Ecuador, Perú. Hola Perú, hola Lima, hola México, España. ¿De qué parte de España? Italia, Paraguay, Asunción, Uruguay, los Mochis de México. Wow, me encanta. Ecuador, Mar del Plata, Canadá. Se va armando el mapa. Entre Ríos, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile. Hola, hola a todos. Bueno, ahí se van sumando. Recuerden apagar sus cámaras cuando entran, porfis, Luca, Emilia, ahí te estoy viendo. Gracias. Bahía Blanca, Venezuela, Tierra del Fuego, hermoso. De Chaco, Campana, me encanta. Más de Chile, Australia. Ah, soy de Chile, pero las veo de Australia, me muero. Canadá, banderitas de Canadá. Canarias, Tenerife, no, no, Islas Canarias, me encanta. Alicante, Galicia, España, Tucumán, Italia, Santa Fe, Puerto Rico, pero brasilera. Nanas. Bragado, Buenos Aires, 132, ya se van sumando. Hermoso, damos un tiempito más y arrancamos, ¿sí? 2 minutitos, 7:10, puntuales, para las que estamos puntuales, arrancamos. Bueno, acá en Buenos Aires estamos todos como locos con el partido. Hoy yo no me acordaba que era el partido, así que entre el partido, el portal energético del 7-7, que ese sí un poco adrede, el 7 es de mis números favoritos. Yo nací el 27 del 7, no, sí, 27 del 7, claro. Así que del 7, el 9 y el 8 son mis números. Y siguen diciendo Buenos Aires. Bueno, más mensajitos desde Buenos Aires, del oeste, Santa Fe, Colombia, vamos, hay otro país más. Puerto Rico, más de Puerto Rico. Bogotá, Colombia. Berizo, Buenos Aires. Me encanta, me siento tipo. Mira Susana, ¿no? Como medio como un programa como que se van marcando. Me gustaría tipo el mapa y que se vayan marcando Hurlingham, Buenos Aires, San Luis, Perú, más de Perú, Uruguay. Bien. Montevideo. Bueno, 7:10. Siendo las 7:10, vamos a arrancar con esta masterclass. Ahora me siento el astrólogo. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, hola. Bienvenidas a todos los que se van sumando. En el grupo había un montón de gente, así que seguramente van a ir uniéndose. No importa, también esto va a quedar grabado y se va a poder ver después, así que se lo vamos a enviar. Y bueno, esta masterclass, ¿por qué le puse reconectar con tu artista, no?
Yo creo que el reconectar con el artista, que es un poco lo que venimos y lo que vengo compartiendo en redes estos días, engloba mucho de lo que quiero hablar hoy. Hoy obviamente no es una masterclass teórica, no voy a estar usando ninguna modelo, soy yo hablando con ustedes de colega a colega. Y en una charla, digamos, creo que bastante profunda, íntima. De hecho, en el transcurso de la máster voy a estar preguntándoles cosas y desde ahí voy a activar el tema de los comentarios y voy a querer que me cuenten también y desde ahí vamos a ir como dialogando. Siempre igual mantengan lo que es la cámara apagada. Entonces acaba de encender una cámara. Pero me escriben en el chat y acá los vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo. Pero bueno, ¿qué es lo que sería como reconectar con el artista, no? Primero, yo creo que muchas maquilladoras no se creen artistas, de hecho, ¿no? Y creo que, de hecho, en el circuito del arte, el maquillaje ha quedado bastante como de lado, ¿no? Como si fuera que no es un arte plástico. Y bueno, yo vengo hablando, yo desde mis inicios, ya mi relación con el maquillaje, bueno, yo empecé con las artes plásticas y cuando entré en el maquillaje, mi primera relación fue muy desde ese lugar, ¿no? Desde la materialidad. Yo siempre lo concebí como un arte, pero como en el entorno no, o sea, en el entorno lo más conocido del maquillaje es como la parte un poco más estética, ¿no? Y como de beauty, que para mí es una partecita muy chiquitita de lo que es esta disciplina. Como cualquier disciplina del arte tiene la parte que es un poco más comercial, yo creo que, bueno, esa parte quizás tiene más que ver con eso, pero también tiene que ver con el servicio, todo lo que es el maquillaje social. Pero para mí, ¿qué vengo a hablar hoy? No solamente de que el maquillaje es un arte, y es una gran disciplina artística y para mí es la primer disciplina artística, creo, como del humano, ¿no? Como considero, y no es que lo leí en algún libro, pero analizándolo, siento que el primer contacto que tuvo el ser humano antes de pintar una piedra, creo que se pintó a sí mismo. Nuestro arte está totalmente ligado, ¿no? También con el cuerpo, con la materialidad, con simbologías. Tiene, o sea, si vemos en las tribus y si vemos en la antigüedad, había tanto a través, ¿no? del make-up, que en realidad podríamos nombrar también como arte corporal. Si bien el arte corporal se lo llevaron los tatuadores al nombre, creo que lo que hacemos es mucho más que make-up o que maquillaje. Para mí es eso, es arte corporal, es arte en el cuerpo nuestro, en el cuerpo de otros, eso obviamente es súper amplio. Pero entonces ese reconectar con ese artista, en un punto cuando somos artistas, y eso también habla de una vocación, ¿no? De ser artista, ¿no? No sé si muchos lo sienten, creo que hay muchos que justamente lo sienten, pero les da como, a mí me pasó mucho tiempo también, y creo que le pasa a un montón de maquilladores, como que ven el arte algo como muy lejano, o del pintor o del escultor, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es arte. Y creo que en el momento en que nos podemos nombrar artistas y que nos conectamos con una fuente creativa y con algo también mucho más profundo en lo que tiene que ver con nuestra vocación y con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, arrancando con esta temática, voy a hacer una primera pregunta que también creo que engloba un montón de toda esta temática de la que quiero hablar, que es, ¿cuándo fue la última vez que maquillaste para vos? Que maquillaron para ustedes, que maquillaron solo por deseo. Porque también hay algo que se juega en nuestra disciplina artística, que justamente se aleja un poco del taller, ¿no? El artista, ¿no? Como que los artistas tienen ese lugar de exploración, tienen lugar de soledad, de juego, y en cambio el maquillador, como es un arte que en realidad dialoga con otras personas, no es un arte digamos, solitario, es un arte muy colectivo, ya lo que hacemos es sobre otra persona, así que imagínense, no es un lienzo, no es un papel. Entonces, en esa relación que es totalmente vincular lo que hacemos y después en equipos creativos, fotógrafos, estilistas, a veces terminamos como en uno para el otro, ¿no? Como que queda como, bueno, maquillo para la producción, maquillo para el artista, me llama el fotógrafo y lo hago, pero para nosotros, ¿no? Como que yo lo que invito acá en esta pregunta es justamente eso, ese lugar que suele tener el artista de explorar y de hacerlo por pura expresión, ¿no? De crear. ¿Cuántas maquilladoras se permiten eso? ¿Cuántas maquilladoras realmente se dan ese espacio de conexión con uno, ¿no? Con ese deseo, con esa sensibilidad, con una idea que también tuviste? ¿Cuán conectados estamos con las ideas? ¿Cuánto nos influye siempre las referencias, las imágenes, Pinterest, siempre trabajando como viendo trabajos de otros en vez de estando conectado con esa fuente? Que eso está más vinculado con el artista. Entonces, por eso es, bueno,
hoy reconectar con ese artista. Y acá, como lo que quiero hablar hoy, tiene que ver quizás con espacios, si vieron en las redes como estuve hablando como de los bloqueos y de situaciones que se nos pueden presentar justamente, que hacen que nos alejemos de esa fuente de inspiración. Hoy quería hablar, a mí me da un poco de vergüenza a veces como contar mi vida privada. A veces también digo, bueno, no sé si es importante contarlo, pero bueno, estoy en un ejercicio también mío de mi propia evolución como profesional y como artista, de empezar a hablar más, a expresarme más, y al que le llegue y le brinde algo, bienvenido, y si no, también es un ejercicio para mí de poder expresarlo. Y siento igual que cada vez que lo hablo y que quizás lo comparto con personas más cercanas, eh, es valioso y creo que todo lo que tenemos cada uno para compartir es súper valioso. Creo que en el intercambio, ¿no? De colegas, de amigos, de otros artistas, está el aprendizaje. De hecho, por eso también tengo Kabuki, porque creo fielmente en que lo que yo estuve atravesando estos 30 años de experiencia, si yo se lo doy a alguien, obviamente que va a ser va a ser mucho más rápido lo que esa persona pueda llegar, ¿no? Como es como una expertise que se va también dejando como legado en generación y generación, como también nuestras familias, como todas las personas del mundo van dejando legado a lo que viene de la humanidad. Pero bueno, acá vengo a una primer crisis que tuve, que en realidad de ahí nació Kabuki. Entonces, ¿no? Como que hoy también vengo a hablar de las crisis que pueden generarnos en el transcurso de nuestra carrera, de estar con mucho trabajo, de quizás hasta estar bien, digamos, profesionalmente. No siempre las crisis vienen de algo negativo, las crisis también vienen en momentos que puede estar todo bien. A mí mi primer crisis me vino relacionada también con un hecho mío personal, que fue la maternidad, y que obviamente todo lo que nos pasa en la vida nos afecta en lo profesional también. Entonces, después de 10 años de carrera, eh, yo empecé de muy chica, empecé a los 16 años, con lo cual estoy hablando de que ya solo tenía 26 años, y en esos 26 años se me dieron, digamos, por tener una madre productora de modas, un padre artista plástico, entré bastante, digamos, fui modelo, tenía amigas fotógrafos, estudié pelucas y postizos, ya a los 19 años empecé a hacer pelucas para el BAF, ya hacía editoriales con mi madre a los 16, entonces fue como, bueno, la verdad que tuve esa suerte o ese legado de sí, de poder entrar, pero igual sabemos que no tiene que ver solamente entrar, sino también después hay que trabajar y yo siempre fui muy culo inquieto, muy, o sea, siempre muy curiosa, me interesaba todo, quería hacer todo, estaba ahí como quiero y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Así fue como fui llegando, por ejemplo, una fotógrafa a fotógrafos, editoriales, producciones, teatro. Y en ese momento tenía 26 y tenía un montón de trabajo, un montón de clientes, pero en el momento en que fui madre, ahí vino como una primer crisis que fue, bueno, además de que, bueno, yo decidí tener a mi hija y poder darle, o sea, quería estar presente, quería también amamantarla durante un año, entonces obviamente que todo eso iba a cambiar mi disponibilidad en un ambiente, como sabemos, que requiere de mucha disponibilidad y que a veces son jornadas de 28 horas seguidas y digamos, de 5 jornadas seguidas, digamos, como que eso empezó a hacerme a mí darme cuenta de, ok, quizás en esto de que yo ahora de golpe es complicado que esté en esta situación de maternidad, que creo que le pasa a un montón de mujeres y obviamente esto da para otro vivo que podríamos hablar en relación al trabajo y ser madre y cómo seguir con todo de la misma forma. Pero bueno, hay algo que cambia naturalmente. Y ese cambio, si bien al principio me fue doloroso, porque fue que de golpe un montón de clientes dejaran de llamarme, pese a que yo había sido súper fiel durante años y había trabajado tanto si me pagaban o no me pagaban, digamos. Pero ¿qué hizo esa crisis? Primero fue como un poco triste, fue como, wow, ok. Pero a la vez eso me hizo replantearme un montón de cosas. Me hizo también replantearme el hecho de que, ok, yo no puedo estar dependiendo de la afuera, como que yo tengo que ser mi propia gestora, yo tengo que tener un proyecto propio. Y de eso salió Kabuki. Algo que yo, si me preguntabas años anteriores si quería ser docente, la verdad que no lo imaginaba. Muchas personas me empezaron a preguntar, como que me lo preguntaban, me preguntaban, y ahí fue como, bueno, ok, sí. Y me puse ahí a crear,
la carrera que a mí me hubiera gustado tener o la carrera que a mí, para mí era como mi visión del make-up, que obviamente incluí muchísimas cosas más de mi escuela de arte, ¿no? De mi formación artística, de las artes plásticas. Pero bueno, acá lo que quería hablar es cómo las crisis, muchas veces en realidad, esos momentos que nos traen a veces dolor o a veces estar perdidas o volver a replantearnos un montón de cosas, también si las podemos afrontar y si podemos entender y tomarlas también como algo que forma parte de que hay un cambio, ¿no? Que obviamente yo había sido madre, un cambio iba a suceder, pero también puede ser que venga sin necesidad de eso y puede ser otro el llamado, puede ser otra la complicación, cambiar de país, lo que sea, hasta una enfermedad, lo que sea puede pasarnos en la vida que nos vuelve a hacer como replantearnos. Y creo que en eso, esas crisis justamente dan ese gran salto, que ahí para mí ese fue mi gran salto. ¿Y qué me hizo además eso? En un punto, no me hizo solo crear Kabuki, sino que me hizo salir de cierta zona de confort. Porque yo antes estaba en una zona de confort. Antes con eso de, bueno, tener 26 y de golpe vivir sola desde los 19, ganar buen dinero, digamos, como que estaba, fue como, ok, y empecé desde cero en un punto. Volví a hacer colaboraciones, volví a hacer editoriales, empecé a abrir, antes trabajaba solo con una fotógrafa, trabajaba como solo muy con pocos clientes, mucho, y acá lo que empecé fue como abrir, y en ese abrir empecé a conectar con nuevos colegas, con colegas mucho más afines, empecé también a hacer mis propias producciones, empecé a plasmar como mis ideas y ser más directora creativa, empecé a publicar en revistas, digamos, y todo eso fue en realidad el primer gran salto porque ahí pude empezar a mostrar un poco mi visión del make-up o las ideas que yo tenía. Y en ese momento el vínculo de la moda y el arte no era tan común, no tiene nada que ver lo que estoy hablando del año 2009. O sea, hace un montón, no tiene nada que ver. O sea, hoy en redes sociales todo lo que está sucediendo es como, para mí es increíble porque es lo que yo siempre quise que sucediera con el make-up y con la moda. O sea, todo esto que está pasando con prótesis, effects, los cuerpos pintados, digamos, como la materialidad en función y en relación con el cuerpo, es como lo que yo imaginé hace 15 años atrás. Eh, seguimos. Obviamente, si quieren ir comentando cosas también de esto que voy compartiendo, bienvenido. Estoy un poco nerviosa todavía no me aflojé. Y acá viene otra crisis. A los 40, porque tengo 44. Y esta viene, y realmente me planteé fuerte si seguir maquillando. Fue como una crisis de identidad, bueno, toda, porque esta crisis fue post pandemia. Entonces, obviamente que a todos creo que la pandemia nos transformó. Para mí lo que hizo la pandemia, por un lado, o sea, yo trabajé, o sea, todos mis 30, o sea, esto que estoy hablando desde que arranqué Kabuki, desde ahí fue como un crecimiento muy, muy grande. Entonces, Kabuki empezó a explotar, desde ahí arranqué, todos asistentes, empecé a formar personas, esas personas empezamos a armar también una agencia de representación de maquilladores, de peinadores acá en Buenos Aires, los cuales tipo trabajamos en todas las campañas, o sea, eso fue como, fueron más de 15 años de muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, de estar, de no parar un segundo de no tener un segundo para mí, al mismo tiempo maternando, digamos, como todo, muchísima energía, muy feliz también, ¿no? Como muy, estábamos gestando y creando un montón también, y de hecho cambiando un poco también la moda local, cosa que no lo dije yo, me lo han dicho y hoy la verdad que sí, lo puedo ver, que antes no se tomaba mucho en cuenta el maquillaje artístico o también el maquillaje de moda visto desde un lugar más artístico, y hoy eso es justamente lo que más se valora y todo lo que están trabajando, digamos, están creando desde ese lugar y está buenísimo lo que sucedió. Pero a los 40 me vino como un bajón de reconecté conmigo en la pandemia, fue como, bueno, volver creo que a mis 20 de estar en casa haciendo taller todo el día y explorando con materialidades y conecté con la danza, conecté con el cuerpo. Ya con la fotografía estaba del 2012 y ahí entonces empecé como a vincular todo, había empezado a volver a hacer cerámica, entonces estaba entre la cerámica, el baile, la danza, descubriendo una nueva manera de enseñar, que era online, y eso también fue un flash, porque todo lo que fue la conexión que yo tuve con mis alumnos en el 2020, aunque fuera a distancia, fue una conexión muy especial, o sea, creo que nunca me conocieron ni conocí tanto a mis alumnos como en ese momento,
porque bueno, creo que todos estábamos en una como de compartirnos, ¿no? De otra manera, de conocernos más. Mismo, yo no me había maquillado nunca en ninguna demo y en pandemia era, bueno, maquillarme a mí para hacer las demos. Y eso al principio era incómodo, pero después me dejaba que terminaba el viernes de dar las demos y quedaba remontada, entonces me puse a bailar y me filmaba. Entonces ahí fue como un reconectar, por eso lo traigo a esto, porque de alguna manera, cuando trabajamos mucho también, y de golpe no tenemos espacio para crear de otra manera, esto que hablábamos de maquillar, porque sí, de crear libremente, desde otro lugar, ¿no? Del artista. Y yo lo que siento es que en pandemia reconecté con eso y obviamente siempre me gustaron muchas cosas. Yo nunca fui solo maquilladora. Creo que de hecho también siempre estuve en crisis un poco con eso. Y no creo que haya sido una crisis interna, creo que había una crisis que con el afuera. El afuera desde muy chica me criticaba, yo, o sea, maquillaba, hacía estilismo, fotografía, cerámica, baile. O sea, siempre fui artista multidisciplinaria porque siempre me gustaron muchas disciplinas. Y desde afuera habían como, no, vos tenés que elegir una cosa porque si no, no, en realidad nada lo haces bien, como está esa creencia todavía instalada. Siento que ahora eso se está transformando también, por suerte, y creo que nosotros somos muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que hablamos con Gustavo, que es como mi coach espiritual y que también acá trabajamos en el máster, en realidad habla mucho de las cosas que discriminamos muchas veces, ¿no? Como de separar, en vez de discriminarnos o discriminar partes nuestras, porque el afuera, porque el adentro, porque la sociedad o porque no me va a dar plata o me va a dar plata, digamos, desde ahí estamos como de golpe sacando cosas que pueden ser de mucho talento también y que nos traigan mucha abundancia, justamente porque tienen que ver con nosotros. Entonces, para mí, ese momento fue como más de integrar. O sea, primero sentí, digamos, una necesidad de, ok, dejo un poco el maquillaje para enfocarme más en la fotografía y en el diseño y en el video y cierro la agencia. Pero ¿qué hago con Kabuki? Yo amo Kabuki y hacia dónde lo quiero llevar. Entonces fue un momento en el que me replanteé un montón de cosas y que fueron súper necesarias también, porque hoy soy otra persona y en realidad todo el tiempo estamos cambiando. Y no importa que estés en el inicio de tu carrera, en el medio, yo estoy hace 30 años trabajando y obviamente van a aparecer crisis todo el tiempo. El tema es cómo afrontamos esos momentos de crisis, que no siempre van a ser negativas esas crisis, o no siempre van a llegar en momentos en los que esté todo mal, también pueden llegar en momentos en los que estemos justamente con mucho trabajo. Y esto entonces lo traigo un poco para que nos permitamos, ¿no? Atravesar esos momentos, porque creo que si logramos acompañarnos en esos momentos con amor, con escucha y con atravesarlo con miedo, digo, no frenarnos, porque creo que una de las cosas que suele pasar a veces es que nos quedamos paralizados, porque yo tuve esos años ay, no sé la palabra, como cuando no sabes hacia dónde ir realmente, ¿no? Cuando no está tan claro. Quizás yo antes era una personalidad como muy clara, era pum, 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 y de golpe fue como, ahora ya no tengo todo tan claro. Y en realidad es maravilloso, porque en eso de no tener todo tan claro, también de golpe empezás a mirar y no miras solo una cosa, ¿no? No tenés como medio como, el caballo y ves solo eso y vas hacia allá. Ahí empezás a ver, y obviamente que los 40 también, históricamente, y hablas con los astrólogos y con todo, es un momento de revisión de la vida. A mí me repegaron como una revisión, pero creo que eso puede pasar en todos momentos y está bueno hasta autogenerárselo, ¿no? Yo creo que estar en conciencia, estar en escucha, estar conectados con lo que deseamos, creo que volver a preguntarnos, che, me gusta esto, esto me hace feliz, esto que estoy haciendo me está alimentando, esto que estoy haciendo hoy tiene relación a lo que yo quiero hacer de acá a 3 años, o digo, proyecta, porque obviamente también es aprender a volver a construir, porque también yo ahora estoy aprendiendo como en eso, ¿no? De, bueno, poder visualizar, poder también disfrutar de las etapas, también es muy importante, ¿no? Como, bueno, que ya visualicé esto, quiero esto, y no, también se va construyendo y en el medio eso también puede variar, y creo que eso es estar en conciencia, y también con las señales, creo que a mí me acompañaron en esos momentos en los que me sentía un poco perdida y queriendo como terminar de definir el rumbo y que al final fue, bueno, integro todo lo que soy. Soy, obviamente que soy artista multidisciplinaria, pero el make-up es la columna vertebral de mi arte. Y en realidad
creo que la gran vocación que tengo es esta de Kabuki, es acompañar a otros a potenciarse, es acompañar a otros a que conecten con su deseo, con el arte, con ser libres. Creo que tuve no sé, tuve una familia que me crió con mucha libertad de expresión y no a todos les pasó lo mismo, entonces yo creo que Kabuki viene a ser ese espacio de ser libres, de más allá de los mandatos de no vas a ganar plata con el arte o no, digamos, todo eso se rompe y es como, bueno, vamos a jugar, vamos a volvernos locos, vamos a liberarnos y desde ahí además vamos a trabajar de lo que queremos, porque de esto se puede ir muy bien. Así que eso, a ver. Bueno, y acá después de todo esto, ¿no? Como, y no solamente míos, digo, todo esto nace desde mi experiencia, que obviamente se las quería compartir, pero esto también nace de muchas charlas. De hecho, con toda esta crisis que les hablé antes, obviamente que nace Make Up Master, que es un nuevo programa y que desde ahí, que también fue un lugar intuitivo, mismo cuando lo lancé, era como, bueno, que estoy inventando algo que ni siquiera existe, ¿qué va a pasar? Quiero hablar de cosas más profundas, no solamente de make-up, porque sé que lo que a veces nos traba en el crecimiento no es solo la técnica, de hecho no es solo la creatividad, aunque la creatividad es sumamente importante, sino que de golpe a veces son bloqueos, esos que estábamos hablando recién, ¿no? Cosas que nos suceden que son mucho más a nivel personal, esos lugares hasta del ego o de inseguridad o de creencias limitantes o de lo que nos dice nuestra pareja o lo que nos dicen nuestros amigos o lo que dice la sociedad, digamos, miles y miles de cosas que cargamos ahí. Y esto, bueno, lo pude unir en 4 bloqueos, ¿no? Según las charlas que estoy teniendo y que estoy dándome cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Con los maquilladores. Y los nombramos, digamos, estos 4 son el impostor, el techo, el vacío y la parálisis de identidad. Vamos a ir en profundidad con cada uno y acá sí vamos a abrir un poco el chat y vamos a dialogar a ver qué les está pasando por ahí. El impostor, ¿no? Que el síndrome del impostor es increíble, pero, por ejemplo, ahora en la camada del máster, en una de las clases con Gus, todos tenían síndrome del impostor. O sea, todos. El que tiene 22, 24, que está maquillando hace 3 años, el que tiene 30, tiene 10 años de carrera, muchísimo éxito, escuela, miles de followers, digamos, todos síndrome del impostor. O sea, te va bien, sentís pero que en cualquier momento te van a descubrir. Eso me acuerdo mucho de Fer Castillos, que es alguien que estudió conmigo y que estaba también en mi agencia. Las primeras veces que lo mandaba a producciones, estaba como, ja, siento que me van a descubrir. Y era como, pero Fer, no seas ridículo, o sea, maquillás increíble, estás ahí, digamos, como, pero eso pasa. Y pasa muchas veces cuando te llegan esas oportunidades que siempre soñaste, pero obviamente sí, en una primera oportunidad, ¿no? O en esos primeros pasos, obviamente que se presenta más fuerte y es entendible, ¿no? Como, bueno, a ver, estoy preparado, no estoy preparado. Pero hay una frase que a mí me encanta, que también dice Gus, que no sé si es de Jung, pero que dice que en realidad todas las pruebas y todas las cosas que nos suceden porque ya tenemos las herramientas para atravesarlo. Entonces, en realidad, si llega el otro día también otra de las chicas del máster, ay, me llegó este trabajo y no tenía el portfolio listo. Digo, así se presentan un montón de situaciones, bueno, ok, no tenés el portfolio listo, ya sabes que tenés que tenerlo listo porque empezaron a venir las oportunidades. Entonces, como cuando empiezan a llegar las oportunidades, a mí me pasó una vez con un trabajo que me perdí porque no tenía la visa de Estados Unidos, hace un montón y fue, digo, no, nunca más me pasa esto, tengo la visa ya. Entonces, también es eso que nos sucede, nos hace ver, bueno, ok, ¿será que tengo el síndrome del impostor porque hay cosas que todavía tengo que reforzar? Todavía tengo que reforzar la técnica, todavía tengo que reforzar o a aprender de algo nuevo, ¿no? Pero, y otras veces viene más de un boicot, de la cabeza diciendo que no estamos preparados y en realidad sí estamos preparados y hay que confiar. ¿Se reconocen en este del impostor? ¿Me quieren escribir ahí en el chat? De golpe me cuenta que no sé si prendí esto. Ah, sí. Sí, está prendido, perdón. ¿Qué dicen? A ver. ¿No están viendo la presentación? Yo la veo, pero, o sea, ¿Se les habrá abierto otra ventana? A ver. Ah, me decían un montón de cosas acá. Exacto, el cruce de Six Beauty y la parte de laminación de la pasarela.
Ah, me da nervios. Te escucho mientras estoy en el set de México. Ay, desde un set me encanta. Tengo 48, me desplanteo seguido, todavía sirvo para maquillar, mis comienzos fueron social. Ah, me pasó lo de artístico, me fascinan las áreas. Me gustan por pensar en la plata, no tuve que dejar de lado enfocarme 100% en el social. Ahora vamos a hablar de eso, del social y que supuestamente solo ganamos plata con el social. El mercado de la moda, de la publicidad, del teatro, del circo, de miles de cosas, de la música, mueve un montón de dinero, así que no es solo el social, chicas. Ampliémonos, ahora vamos a hablar de eso. Las crisis nos vienen a enseñar cosas, siempre las aprende de lo que propone. Yo tengo 30, realicé un curso hace 10 años y recién hace 2 comencé a maquillar por mi inseguridad para ser vista. Bien, aparte no hay edad para empezar. O sea, ayer también que tuve una entrevista con una chica que hasta llegó a enfermarse de estar en un trabajo que no la hacía feliz. O sea, hasta eso sucede cuando no estamos en vocación. Cuando estamos en vocación obviamente no quiere decir que no nos vayan a pasar un montón de cosas porque no es fácil, digo, hoy venir acá, preparar todo, digamos, pasan un montón de cosas que estresan, pero bueno, estamos yendo por lo que decíamos, entonces también ahí es, bueno, estoy acá, elijo estar acá y siempre haber desafíos, pues justamente con los desafíos también crecemos y está buenísimo salir de esos lugares de zona de confort, si no, no evolucionamos. Nunca abandones Kabuki, nunca tuve tan linda enseñanza como ahí, gracias. Sí, es que yo sé que Kabuki va más allá de mí, o sea, entonces eh, es hermoso. Sin duda que el síndrome del impostor es lo que me paraliza, me limita y me apaga. La voz del miedo, Connie, totalmente, siempre, como que nunca es suficiente, total, absolutamente todos confían en mí. Sí soy totalmente. A veces tengo síndrome del impostor, literal todo el mundo ve bien lo que hago y yo como, bueno, no está tan bien. Es que sí, nos damos con un palo, o sea, hay que tratarse con más amor. Hay que también, bueno, es como, bueno, ok, ¿hace cuánto que maquillo? ¿Cuánto practico? Pero también está eso, bueno, queremos que nos salga perfecto y lo hicimos una vez, que me pasa a veces con las alumnas, es tipo, bueno, ¿cuánto practicaste el smoke? No te va a salir de una sola vez. O me ven a mí, ay, pero vos te sale 2 segundos. Bueno, hace 30 años que hago el smoke. ¿Cómo no me va a salir? O sea, tipo de niño hasta andando en skate, no sé. Tipo, pero eso es la práctica, o sea, la práctica hacia el maestro. Entonces, si acá hay una diferencia, si realmente hay cosas que tenemos que pulir, vamos a practicarlas y a pulirlas. Pero si el síndrome del impostor en realidad es el ego, es alguien, es cualquier cosa que está mintiendo, ahí atentis. Está bueno como saber diferenciar en qué lugares sí, está bueno ser consciente y no decir, bueno, no, ya hago todo perfecto y no, pero todavía no está tan perfecto, esta boca no está perfecta, está torcida. Digo. Ver y criticarnos bien, digamos, constructivamente y revisar, me parece que está buenísimo, pero no tirarnos abajo cuando, si del otro lado nos están llegando oportunidades y por algo nos están llegando, entonces ahí también empezar a creer más en nosotros, no creérnoslas, sino creer más en lo que estamos haciendo. Argentina, estudiando en Canadá, comparando mis trabajos con otros. Hoy sí, ahora vamos a hablar de la comparación porque el tema de la comparación, y más hoy con todo lo que se, digamos, las redes sociales, siempre nos vamos a comparar. Aunque no estaban las redes sociales, siempre te comparás. Te comparás con alguien cercano. Todo el tiempo de impostor, no estás lista, todavía tenés que aprender más, no podés. Obviamente que siempre se aprende más. Y eso es humildad también, chicas, ¿eh? Eso sí, o sea, no importa, siempre estamos aprendiendo. Yo ahora estoy aprendiendo unas cosas más de diseño, tipo, diseño web estoy aprendiendo, o sea, pero a mí me encanta, yo soy una luna en Géminis muy curiosa, entonces en realidad a mí me encanta aprender cosas nuevas y aparte todo lo que aprendamos siempre después se conecta. Por eso que decíamos antes de lo multidisciplinario, yo cuando cocino maquillo de alguna manera. O sea, en realidad, por ejemplo, para mí, como la disciplina que más hice en mi vida fue el make-up, después claramente en todo lo que hago, cuando saco fotos, cuando dirijo, hasta cuando bailo, porque cuando bailo veo formas, veo materiales, veo composición. Entonces, después eso está en todo, porque somos artistas y en realidad siempre es una expresión, lo que cambia es el medio, ¿no? A ver, hay tanta data en redes sociales que caigo en la de la comparativa, colega, siento que es suficiente, trabajo en social, anhelo, el impostor frena la libertad. La cabeza me juega. Bueno, son miles, me encanta. Después voy a leer todas, todas. Seguimos charlando de los siguientes, que hay un montón. Y acá les quiero dar unos tips, porque traje unos tips para trabajarlos, ¿no? Un poco. Y esto me gustó, esta frase me encantó.
porque la perfección es el enemigo de la reconexión. Y nuestra disciplina tiene una parte de tanta perfección, porque tipo obsesivas de perfección, la boca, la simetría, que no se vea nada, que el delineado esté totalmente simétrico cuando la cara ni siquiera es simétrica, o sea, es como la maquilladora en un punto sí debe ser perfecto. Hay alguien que está dibujando cosas, Melissa. Bueno, Ay, Meli, es que tocaste en la pantalla una raya. Esperá, sáquenle las. No sé cómo sacarlo. Melissa, alguien dibujó algo. Si no, voy a tener que. ¿Pero por qué se habilitó lo del lápiz? desahogo. Ahí está. A ver. Bueno, perdonen, voy a tener que volver a entrar de nuevo porque va a quedar feo esto si quedamos así, con ese lapicito. Perdonen. Ay, Dios mío. Vamos de nuevo. Nadie haga nada con el lapicito. Volvimos. Ahí está. Bueno, la perfección es el enemigo de la reconexión. Recién estábamos hablando de esa de la perfección. Obviamente el maquillaje, que también pasa, ¿no? Todo el inicio, todo lo que tiene que ver con la técnica, lo pulido, digamos, requiere de perfección. Pero cuando entramos, por ejemplo, en los lenguajes más artísticos, ahí se rompe todo eso. Y de hecho hay un montón de maquilladoras que les cuesta, ¿no? Como que, claro, nos pidieron tanto la perfección y está tan esa exigencia que después cuando entramos en un lenguaje que justamente es lo roto, es lo trash, es lo gestual, como que habla desde otro lugar el maquillaje y lo que es la composición. eh, Apaguemos las cámaras, porfis. Eso. Entra esto, entonces, justamente, ¿qué mata la perfección? La reconexión. ¿Y la reconexión con qué? Con el arte. ¿Y qué es el arte? La sensibilidad, ¿no? Como el canal creativo, el lugar donde en realidad no es solo la cabeza, no es control. Yo también otra cosa que justamente la foto esa que está en el máster que arranca, esa foto es una foto de una performance en video que hice yo que algún día subiré, pero en realidad la mostré más en una muestra de arte, y que en realidad yo lo que estaba trayendo como concepto, de hecho, porque esa fue como mi gran transformación con el make-up y el arte y integrar, y era como, me di cuenta que, claro, la perfección requiere de un control mental, ¿no? Nosotros para hacer algo perfecto, una línea perfecta, es como que hay un control. De hecho, no sé, pensaba en los deportistas, en un skater que tiene que hacer un ollie, nadie que tiene una pelota, hay una cosa como de control, ¿no? De dirección. Y en cambio, en lo que es más roto, de hecho, hay un descontrol. Y es como, yo quería conectar con ese descontrol, como de algún lugar de perfección y de control que pasa cuando de golpe es descontrol. Y miren el cuerpo cómo cambia, cómo se pone rígido en el control y cómo en cuando vamos a lo roto todo eso se ablanda. Y en lo blando que entra, entran muchas más cosas. Lo emocional, el agua, no es rígido, ¿sí? Es mucho más adaptable, es permeable. Por eso es como la conexión sería eso, ¿no? La conexión con la fuente. Entonces el ejercicio que traje es justamente un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Que esta semana puedan darse una hora, lo que puedan, maquillar con ningún objetivo. O sea, sin foto ni siquiera, ni resultado, jugar. A mí algo que me parece increíble es que yo siempre lo quise hacer o que a veces lo hago, que es agarrar ese maletín, todos los miles de productos que se compran y que sé que nos compramos y que de golpe hay cosas que nunca ni usamos. O sea, tenemos pigmentos, tenemos 30.000 pigmentos y quizás, digo, hay 10 que nunca usaste. Bueno, podría ser ese el juego, como, bueno, a ver, agarren los productos que se compraron, que nunca usaron, y hagan algo con eso. Y hagan algo y jueguen y exploren. Con ustedes también, no con nadie más. Eso también a mí me lo trajo la pandemia, ¿no? Como, y me lo trajo también en lo que es formar a las personas. Antes siempre era con modelo, con modelo, con modelo. Y en la pandemia que se dio esto de no, que se maquillaban a ellas, empezaron a moverse tantas cosas cuando las maquilladoras también se empiezan a producir a sí mismas y se empiezan a tomar a ellas mismas como ese canvas que siempre, ¿no? Es como algo como de, siempre lo depositamos afuera, ¿no? Como que dejamos lindo al otro, lo potenciamos al otro, como esa cosa del servicio que tiene, que es hermoso. Pero muchas veces siento que nos olvidamos, ¿no? De hacer eso mismo con nosotras. Y me parece que maquillarnos, montarnos,
traer eso, que creo que el drag lo trae un montón, y yo para mí ahora, tipo, la clase de drag es clase de automaquillaje sí o sí, porque me parece que draguearnos y montarnos y transformarnos rompe un montón de barreras, rompe un montón de prejuicios, que son súper valiosos también. Y vamos al segundo, que sería el techo. Esto que hablábamos antes, ¿no? Como que a mí, bueno, las cosas que hablé antes tenían un poco que ver con el techo, ¿no? Como de llegar, no quiere decir que ese techo llega muchas veces justamente cuando estamos con mucho trabajo, ya trabajando medio en piloto automático, como de una producción atrás de otra, un trabajo atrás de otro, y ya ahí es como, digamos, lo que haces ya no te desafía, ¿no? Estás como en una especie de zona de confort, lo que hablábamos antes que me pasó a mí y que creo que les pasa a muchas. Y ahí viene como, bueno, ¿y ahora qué? Y está esa incertidumbre y hay como una medio como un bajón, pero decís, pero me va bien, ¿de qué me quejo? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué no estoy contenta con todo lo que me está pasando? Y quizás es porque, bueno, en algún momento vos soñaste con todo eso, pero hoy eso ya está y querés más, o querés otra cosa, o querés ampliar. Y es importante ese momento también de volver a preguntarnos, ¿qué onda? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Alguna del techo? ¿Se siente en ese momento en el que está para más? ¿Que quiere más? A ver, el chat, voy atrás, de abajo para arriba, si algo al revés. Estoy muy cansada de hacerlo siempre lo mismo. No es que es un embole, pero es que no hay que hacer siempre lo mismo. No hay que esperar, que esto es lo importante, porque nosotras a veces, claro, es como que te llamen, ¿no? Que el proyecto te llegue con esa idea. No, nosotros tenemos que hacer, eso lo vamos a hablar después. Es muy importante, y eso es lo que yo hablé recién cuando yo empecé a hacer mis producciones, cuando empecé a mostrar lo que quería hacer, lo que me nacía como artista, eso empezó a verse del otro lado y del otro lado empezaron a llamarme justamente por eso. Entonces desde ahí es buenísimo porque de un lado empezás a hacer y te empiezan a pagar por tu arte, por tu mirada, por tu sello. Hay que abrirse las oportunidades, digamos, quizás no va a ser al principio, quizás todavía nuestro portfolio no habla de todo eso, que eso también vamos a seguir hablándolo más adelante, pero digo, no esperar que el de afuera nos caigan los proyectos soñados, ser autogestivas, hacerlo, probarlo, ni siquiera depender de una modelo, hacerlos a nosotros mismos, hacérselo a un amigo, o sea, no estar quietas, accionar. Siempre en la acción se van a mover cosas. Si repasa que no veo, me cuesta, me da miedo el error. ¿Qué sería el error y qué grave, qué podría pasar? Como pensemos ese escenario como ridículo, porque yo también hoy es tipo, y si no me va a salir que hablar, digo, bueno, ya está. Como lo que tengo para decir, lo voy a decir de corazón. Estoy armando con esto hace mucho tiempo, con mucho amor. Te dije, bueno, yo creo que a la persona que le llegue le va a llegar y trataré. No quiero tener un guión, no me quiero saber de las cosas de memoria. Me gusta hablar de una manera real porque siento que de esa manera conectamos y hoy más que nunca, con tanta distancia, tanta IA, tanta cosa armada, guionada, creo que cada vez más lo fresco, el error justamente de no me sé el guión, nos entramos y estaban, ustedes digo como que ya está, metamos el error, al final es lo humano y lo natural, ¿no? A ver, ¿qué más? Me pueden tirar un par de ustedes, ¿eh? Me ayudan. Pero si no quieren hacer siempre lo mismo, no depende de nosotros, hay que probar y demostrar que podemos hacer algo diferente, sí. Sí, muchas veces sentí aburrimiento y eso es algo muy feo. No, el aburrimiento es falta de movimiento. Hay que accionar ahí. Ver ideas que nos gustan, pero no, pero, a ver esto. Ver ideas que nos gustan, ay, que se me pasan. Ver ideas que nos gustan, pero no tan copiadas, hacer cosas originales y parecidas. Obviamente, ahora vamos a hablar del sello, de traer lo nuevo, también como evolutivo a lo que hacemos, al arte, y de también que, digamos, la satisfacción que vamos a sentir como artistas copiándolo de alguien. Digo, bueno, ok, me felicito por ser una buena copiadora, me salió bien, mirá cómo me salió, pero es muy distinto a, tuve una idea, esa idea encima nace de algo de mi vida, de un recuerdo, de un viaje, no sé, una planta que tengo en mi casa y me compré, un recuerdo de mi abuela. Digo, cuando las ideas salen desde esos lugares de nuestra vida,
encima después plantearlas y traerles este plano, para mí ese es el sumum. O sea, eso es lo que a mí más, o sea, yo vivo por eso. Vivo por manifestar las ideas y de hecho muchas veces sufro por lo que no logro plasmar por tiempo, que también eso lo tengo que soltar, ¿no? Como que también yo trabajo en, bueno, obviamente no hay que tener pendientes, hay que intentar tener las menores, digamos, como se supone que en el momento en que te llega ese llamado o que te llega esa idea, lo ideal es que los puedas hacer y por lo menos que lo escribas. Eso es re importante. Escribirlo, escribirlo. Yo he tomado cosas, me acuerdo cuando empecé a dirigir, hice un corto musical que se llama Time Being, que está en YouTube, si lo quieren ver, está en mi YouTube, en Jazmín Calcarami. Yo en esa obra, que fue como más de un año de trabajo, de dirigir 8 videoclips, que era la primera vez que dirigía audiovisual, traje ideas que tenía de hace mil, o sea, cosas, pruebas, cosas que había probado o explorado, o que había hecho, pero se había hecho de otra manera, como que también después usás tus propios recursos, usás tu propia, ¿qué es lo que hace el artista? El artista también reutiliza un montón de cosas que hizo y las reversiona. Porque siempre van a estar relacionados con él y también con el entorno, porque en realidad todo es como una retroalimentación de lo de adentro, de la vida y también de lo que nos rodea. Ahora vamos a hablar también de eso. Me ha pasado al revés, cuando dejé de tener un grupo de trabajo con el que teníamos continuidad, no pude sostener el trabajo creativo, incluso no pago. Fui intentando y salía bien, pero después no salía, eventualmente fui soltando. Al revés de que ahí ya me perdí, perdón. Tuve un profesor que nos decía que un error es la oportunidad de crear el instante algo nuevo e inesperado. Obvio. Y de hecho, el error, si hablamos del error en make-up, ay, manché con la máscara, es bárbaro. Tipo, haces un smoke, digamos, yo descubrí un montón de cosas y de hecho me gusta, me encanta. O sea, porque una vez que ya tenés la técnica y ya, tipo, hacer las cosas perfectas, ya aburre. Y yo necesito al revés, como necesito mezclar lo perfecto. A mí me encanta lo perfecto mezclado con lo roto, como las dos cosas juntas. Trabajo en el mismo musical desde hace 15 años, parece que ya no sé hacer nada distinto. Claro, cuando tenemos un... Es que pasa a ser, aunque trabajemos como maquilladores o que trabajemos en un ambiente artístico, si el trabajo es monótono y siempre es hacer lo mismo, termina siendo como cualquier otro trabajo, digamos, que no nos motiva, que no nos lleva a desafíos. Creo que los desafíos y el crecimiento es súper importante porque nos mantiene en movimiento, ¿no? Y eso nos da vida, el movimiento es vida. Bueno, no llego a leer todos. Voy a seguir. Dos, el techo. El techo no, ya está. Ahora es, entonces, ¿cómo salimos de esto? Y esta frase también me encanta. El miedo a lo desconocido se atraviesa con movimiento. Recién hablábamos del movimiento. Acá es la acción. Es ponerse a accionar, aunque esto dé miedo, aunque no sepamos si nos va a salir bien, si no nos va a salir bien. Entonces, esta semana dije, bueno, escriban esta semana 2 listas, ¿no? ¿Qué de lo que hago hoy todavía me da energía? Que eso está bueno, es un ejercicio que yo estoy trabajando con una mentora de otro aspecto más de negocios y me hacía preguntarme al principio, las primeras preguntas cuando entré a la mentoría fue como, bueno, ¿dónde se te va la energía? ¿Qué hoy te da energía y felicidad y qué hoy te drena? Y quizás hay que soltar cosas, aunque nos duela, forman parte de esa nueva persona que queremos ser, o esa nueva identidad, o ese nuevo camino, o lo que queremos recorrer. Bueno, hay cosas que hay que soltar para que también llegue lo nuevo. Y ver esto que se volvió rutina, ¿no? Esto que hablaban recién de tener trabajos rutinarios. Y ahora el vacío, que el vacío viene también, un poco de lo que hablábamos recién. Entonces, le das todo a tus clientas, a todos los proyectos de otros, pero cuando termina el día, o termina la semana, o terminó la semana de filmación de un rodaje, lo que sea, no te queda cero de energía para vos. Eso nos pasa un montón, a mí me pasaba un montón, no llegaba ni ir al médico, ni a hacer, digamos, ejercicio, o sea, dejaba de lado durante todos esos 10 años que trabajé tipo así, dejé de lado mil cosas. Hoy eso yo no lo dejo más. O sea, y si bien hay momentos en los que me pasa que de golpe es tipo, uy, de golpe estoy muy a full, no estoy comiendo bien, no llego a... O sea, me encanta cocinar y me encanta también ver a mis amigos y salir, digamos, las cosas que me nutren, ¿no? ¿De qué nos nutrimos? Porque acá por eso miente es el vacío, como que falta nutrición. Entonces, mismo, si, más dar clases también. Si vos vas a dar clases, si estás trabajando con otros, si estás nutriendo a otros, vos tenés que estar nutrida. Y nutrida no hablo solo de, obviamente, de inspiración, sino como nutrida en todos los aspectos, ¿sí? Porque si no, la creatividad se apaga. O sea, la llama creativa, que está en el chakra raíz, y ahí ya nos metemos en otra, no voy a meter tan espiritual, pero
es súper importante mantenerla activa, porque si no, sí, si no es como, bueno, no tenemos ni tiempo para nosotras, ni tiempo para hacer esto del taller. Y ahí es donde, bueno, ok, ponernos primeras, también dar esos espacios, generarlos. ¿Esto les pasa también? Y la solución no es dar menos, sino que es nutrirse más, lo que hablábamos recién, ¿no? Entonces acá decía, bueno, esta semana date permiso, que yo a veces también lo hago en algún día, o que estoy con muchas cosas o muy exigida. Es como, no sé, el otro día, parece una boludez, pero no es una boludez hoy en día, es como dejé el celular 2 horas y salí a la calle a caminar. Pero ya ese hecho de dejar el celular por 2 horas es un montón. Sea que no salga, digamos, ya solo estar en tu casa y poder simplemente estar, como mirar, conectar, respirar. Obviamente te lleva más a la meditación, pero en eso de estar como de bajar, ¿no? También, porque creo que en esa calma y en esa quietud entra, no solo el cuerpo entra a regenerarse, a descansar, sino que también la cabeza se libera, el sistema nervioso se calma y hacer algo nuevo, ya sea quizás es ir a caminar por calles que nunca caminaste, es ir a un museo, es hacer algo que como cuando viajamos, ¿no? Cuando viajamos siempre estamos, a mí me encanta como pensarme y lo estoy haciendo todo este último año. Después de mi último viaje vine a Buenos Aires y de hecho ahora que estoy en el centro, cerca del obelisco, yo antes vivo en Chacarita, estaba muy con el estudio allá en Colegiales, no salía de ahí. Y ahora que estoy viniendo más al centro, que estoy más en la calle, que estoy más en Buenos Aires, me encanta porque me siento re turista de mi ciudad y digo, esa energía no hay que perderla. Yo creo que eso es algo que todo el tiempo como que nos nutre, ¿no? Y lo que hagamos, como tomarlo eso, como bueno, ok, volver a mirarlo. Porque ni siquiera creo que mirarnos la cara todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, no, nada lo den por sentado. Creo que es esa chispa de la conexión, del observar, el que nos vuelve a nutrir y nos vuelve hasta eso, inspirar, porque el mundo inspira, está lleno de cosas que inspiran. Y bueno, y la parálisis de la identidad, que habla un poco más de esto que están diciendo recién de las maquilladoras que hacen maquillaje social, que es como obviamente lo que más abunda y lo que más escucho también en las entrevistas del máster, es esto de estoy aburrida, estoy harta, porque claro, es que el maquillaje social, si bien muchas aman y para mí está buenísimo el maquillaje social y es una gama y es una rama de lo que hacemos y a nivel económico está buenísimo y a nivel también de estar con alguien en un momento muy especial y dejarla hermosa, que a veces nunca las maquillaron y es como que flashean. Y digo, sí, sos vos, no es que, digo, sos hermosa. Es como, bueno, ok, todo ese momento es hermoso, pero claro, para lo que es el artista, claro, ahí no va. Acá es en función de la persona, qué le gusta, que esté contenta. Pero todas esas personas es cuando queremos salir, ¿no? Y explorar y crear y trabajar en moda y estar en equipos creativos y todo esto que estábamos hablando antes de, bueno, quiero como yo traer una idea, no que el otro también me quiera decir algo. Bueno, yo siento que ese momento en el que nos volvemos a replantear y que tenemos como esa crisis de, bueno, pero yo soy maquilladora de novias, por ejemplo, y tengo miles de clientas de novias y tengo un montón de followers y tengo como todo armado una identidad y una marca personal como artista en relación a eso y quiero ir por más, está perfecto, no dejas de ser eso, sino que pasás a ser no solamente eso, sino amplias. Y se puede ser eso, y se puede ser artista. A mí también siempre era, no, Jazmín es muy creativa, ¿no? Porque todo lo que mostraba en mis redes es creativo, pero hago un beauty y hago una novia divina también, digamos. La sensibilidad la tenés, es como entender en dónde plasmar qué, ¿no? Según el ámbito, esto que hablábamos de los ámbitos del make-up que cambian. ¿Se reconocen algunas acá? Me imagino que varias. Y acá, bueno, veo que los caminos aclaran cuando empezás a caminarlos. Entonces, para mí es acá animarse, lo mismo que hablamos antes del miedo, ¿no? Es empezar a caminarlos, es empezar a hacer. Y esta idea del ejercicio tiene con, bueno, crear un maquillaje que esté disparado por algo de tu vida. Eso tiene mucho que ver con la inspiración, ¿no? De cuando estás conectado con tu artista y con la creatividad, que en realidad todo lo que nos rodea, todo el tiempo son símbolos, son colores, son experiencias, son palabras que nos están hablando. Y que tomarlos para la inspiración está buenísimo en vez de ir a Pinterest y ver, por ejemplo, y salir de eso, ¿no? Salir de mirar solo maquillajes para inspirarnos y poder que en realidad cualquier cosa nos puede inspirar.
Entonces, mi idea, yo tengo el trabajo de analogía desde que arranqué la carrera, ya en el 2009. Hoy lo de analogías es un boom en redes sociales, o sea, todo el mundo está haciendo maquillajes inspirados en animales, en arquitectura, y me parece maravilloso porque es tal cual. Nosotros, el maquillaje es color, forma, composición y materialidad. Y el mundo visual, o sea, todo lo que vemos es eso también. Entonces, todo se puede traducir. Y también hasta lo intangible, también un sentimiento se puede pasar. Y voy avanzando. ¿Me quieren leer algo del chat? Porque ya son las 8, yo para que no se haga tan largo. ¿Comentaron algo? Hay una cosa la inversa, maquillaje artístico y quiero aprender social y me cuesta dar el paso, respeto mucho la Bien, cabeza del maquillaje social. está buenísimo, porque también pasa la inversa, que obviamente es que son lenguajes, son todos lenguajes distintos. A mí en Kabuki yo formo todo, a mí me gusta todo. Para mí está bueno que como artistas también podamos hacer todo, si bien después, obvio, uno encuentra. Y también eso, bueno, a medida que vas, yo creo que al principio uno tiene que abrirse a todo, ¿no? Porque es como, bueno, quiero probar todo, está bueno saber de todo, hacer, obviamente va a traer más oportunidades laborales, creo que desde el despliegue del artista vas a desplegar diferentes talentos, porque no es lo mismo lo que se despliega en el social que lo que se despliega en lo que es moda y lo que se despliega, no sé, trabajando con artistas, viajando por el mundo, digamos, como celebrity, digamos, cada uno de esos son como vidas, ¿no? Distintas, un poco de todo. Yo siempre, no, obviamente trabajé muchísimo en moda, siento que moda engloba todo porque puedo hacer un beauty, puedo hacer algo más mezclado moda con arte, puedo hacer algo de historia de la moda vinculado, puedo hacer un drag, puedo hacer body painting, puedo traer materiales no convencionales y hasta podemos hacer effects. O sea, en la moda entra todo y a mí me divierte, a mí me encanta como, de hecho también es bueno, hace mucho que no hago algo, es como, bueno, hoy voy a hacer esto como súper sutil y el otro día estás haciendo algo mucho más grotesco y lleno de materialidades. A mí me divierte eso. Quizás hay personas que no y solamente se quieren enfocar en una cosa que también es válido. No digo que no, pero sí está buena esa, si nos vamos a abrir a realmente ser artistas del make-up, que es lo que yo también estoy trayendo hoy, ¿no? Es muy distinto al servicio del social, ¿no? Es como realmente tenemos que saber de fotografía, de iluminación, de otros ámbitos, y también esto de, bueno, de cómo nos diferenciamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro diferencial? Esto del sello propio, que tiene que ver con esa reconexión y con conocernos sobre todo, que ahora vamos a ir con esto. Y esta frase un poco ya lo hablamos, ¿no? Como que el bloqueo puede aparecer también en momentos, en lugares que siempre soñaste, ¿no? Como que no siempre van a aparecer en momentos malos, sino también nosotros podemos estar en una situación soñada y de hecho desde afuera lo pueden ver como algo increíble y esto me lo contaba el otro día eh, una exalumna de Kabuki que está triunfando en el exterior en París, que vas, es como decir, wow. Y en una situación en la que ella tuvo que decir que no a una gran artista y a una gran oportunidad, pero tuvo que decir que no porque había algo de estar solamente trabajando con esa persona que bloqueaba su creatividad y todo lo otro que le permitía estar haciendo editoriales, haciendo desfiles, trabajando con celebrities, digamos, también dedicarnos solamente a cine. Yo nunca hice cine, por ejemplo, por eso, ¿no? Porque no quisiera, sino porque, bueno, era dejar de lado todas esas otras cosas, moda, publicidad, teatro, digamos, todo lo otro que estaba haciendo que a mí me gustaba. Y por acá lo más interesante para mí fue, bueno, cómo también podemos decir que no y elegirnos, ¿no? ¿Cuántas veces realmente, cómo nos animarse a eso, ¿no? Obviamente que es una valentía, ¿no? Poder decir, bueno, ok, no, me elijo porque yo sé que mi camino es otro y no está solamente acá, ¿no? O bueno, mismo cuando estamos en trabajos que no nos sentimos cómodos, eh, eso me parecía bueno traerlo, ¿no? Porque no quiere decir que después de que ella dijo que no, le fue fácil, digamos. Después entró en una crisis, porque entras en una crisis también, ¿no? Cuando yo sé que hay muchas personas que dejaron carreras, dejaron trabajos súper bien pagos y se dedicaron al maquillaje y empiezan y son freelance y al principio es súper difícil, digamos, como que es un camino, pero a la vez es un camino que estás eligiendo lo que amás, entonces eso no puede fallar, de alguna manera, como va a estar todo bien, solamente, bueno, hay que confiar y hay que trabajar, porque obviamente que requiere de muchísimo, muchísimo trabajo y compañía y nutrirse, todo lo que estamos hablando. Entonces, bueno, estos 7, acá, digamos, quise unir, ¿no? Como 7 pilares y 7 áreas, que recién las estábamos hablando, pero bueno, las quise ordenar, que son para mí los 7 pilares que abren o que sostienen este camino para salir de los bloqueos, ¿no? Y justamente para seguir creciendo como artista y conectados a la fuente. Que un poco esto lo traigo de mi vida,
como de, bueno, ok, ¿qué es todo lo que sucede o qué creo que es lo que sucede para sostener todo esto? Y son estas áreas, ¿no? Entonces, en un punto es la creatividad como fuente propia, esto que hablaban recién, ¿no? Como esa fuente que solamente tenemos nosotros, conectar con esa fuente lo que va a hacer es justamente que lo que traigamos va a ser único y va a estar conectado con nuestra mirada, con nuestro sello y con lo que nosotros tenemos para decir. Yo qué sé, hoy yo estoy hablando esto, lo estoy hablando yo, no sé, pero al mismo tiempo lo que estoy diciendo le pasa a un montón de personas, entonces es como, ok, y desde ahí no achicarnos, no decir, bueno, esto es lindo, es feo, ¿por qué? No, mostrar, compartir. Vamos a hablar ahora de la comunicación. La comunicación es muy importante. El compartirnos es parte como para mí del crecimiento humano. Es muy generoso compartirse. Compartir lo que uno aprendió, compartir una experiencia, porque realmente no sabes cómo al otro le puedes cambiar la realidad con esa pequeña experiencia. Eso pasa en los grupos de estudio, en los que quizás hay personas que hablan más y personas que son más tímidas. Y bueno, está buenísimo traerlo. Y a veces el que se anima a hablar más, el otro dice, ay, no, sí, yo también siento lo mismo. Y está bueno, porque siento que esto que hablamos recién de la voz, digamos, traer, va a ser súper evolutivo. No solamente va a ser hermoso para el artista, para poder expresarse, sino también va a plasmar algo nuevo, porque esa mirada siempre es única, cada uno de nosotros es un ser único, pero obviamente estamos conectados entre todos. Entonces, también el universo visual. Obviamente todo esto también se sostiene si nosotros queremos trabajar en ámbitos creativos, con otros artistas, entonces, si vamos a trabajar con fotógrafos, tenemos que saber de fotografía, de iluminación, de moda, de historia, porque para mí es muy importante saber de historia del arte, de historia de la moda. Si vamos a trabajar en moda y no entendemos historia, o si nos ponemos a maquillar y no entendemos de dónde nació el Smokey Eyes, y quedás como medio como en la refe, viste, de, ahí bueno, el Smokey Eyes en Pinterest negro, y decís, no, bueno, el Smokey Eyes nació en los años 20. Para mí tener esa cronología de la historia no solamente nos va a nutrir como artistas, sino que todo eso van a ser un montón de elementos en la mesa alquímica para crear, ¿no? Como de ideas, porque después si vos reconocés las décadas, después reconoces que un desfile o que una editorial o que un artista está tomando referencias del 1900 mezclado con algo de los 70. Entonces, eso también va a ser muy importante a la hora de proponer y de crear y de hacer algo acorde a todo lo que es los otros, por ejemplo, ámbitos del arte que nos rodean, porque nosotros no trabajamos solos. Obviamente la identidad artística, porque ahí hablando de la IA, que después también voy a hablar, ¿no? Hoy más que nunca todo se empieza a replicar, hay muchísimo copy-paste, o sea, las redes sociales en esto de, me gusta el repeat, repeat, pero en un punto es como, bueno, basta. Está bien, algo que se viralice una vez y que lo repliquemos, pero ser solo alguien que replica, ¿cuánta satisfacción como artista realmente te va a dar? ¿No? Es muy distinto. ¿Y cuán conectado va a estar con esa identidad y con eso que vos tenés para contar? Eh, y creo que más que nunca los artistas en todas las disciplinas, los que más se van a ir como destacando, no van a ser los que copien, van a ser los que traigan algo nuevo, los que propongan algo nuevo. O sea, hoy veía, bueno, esta semana que vi los desfiles, oh my God, tipo, es increíble lo que están haciendo, tipo. Las tecnologías que están poniendo, y es maravilloso, digamos, no sé, yo que tengo 30 años, bien, desde los 9 años que veo moda por mi madre, ver cómo ha evolucionado todo es increíble, porque es desde el diseño, desde la técnica, desde los materiales, y a mí me encanta esto que sigue evolucionando, y creo que la IA obviamente que trae herramientas que están buenas, como también cuando vino la computadora, vino Internet, que trae un montón de cosas nuevas, pero hay otras en las que es poco peligroso. Y nosotros que por suerte lo que hacemos es manual y es con las manos y no se va a perder y eso nunca lo van a poder replicar, sí me parece que está buenísimo trabajar esto como bien de la identidad y de conocernos y de ver, Una pregunta que sí, dice, hoy en moda siento que está en la caída, yo siempre hice moda y ahora muchas marcas empezaron a usar modelos de IA. Es algo que estoy develando, lo mismo para publicidad. no, sí, es. Pero bueno, por eso hay que entender que eso va a ser una estética berreta, barata, de alguna manera, y en realidad lo que va a ganar justamente es lo otro, porque del otro va a ser barato, va a salir, va a haber miles, digamos, no va a costar. Pero ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a proponer algo nuevo? ¿Quién lo va a hacer, digamos, rostros? Porque nadie va, digamos, la IA, un rostro replicado no es lo mismo que un ser humano, o sea, no tiene la misma expresión. Y pasémoslo a cualquier arte. No es lo mismo hacer un make-up
digital, que ahora Pinterest hay miles de cosas y puede ser que para ideas o para traer, decís, bueno, a nosotros, por ejemplo, la IA nos sirve para visualizar. Para visualizar está bueno porque esto de, bueno, tengo una idea y tengo que proponérsela a un cliente, entonces tengo el face chart, hago el dibujo, de golpe tomo a la modelo que va a hacer, le aplico el diseño que hice a la modelo, entonces el cliente puede visualizar. Yo creo que para una herramienta de trabajo creativo, donde todos tienen que tener una idea, y es obviamente lo que hablamos del mood board, en eso la IA ayuda, pero solamente como para previsualizar. Creo que desde esa herramienta sí, pero lo otro nadie va a poder hacer lo que nosotros hacemos. Y, y vuelvo a lo mismo, que me repito, pero tu mirada no la tiene nadie. Tu experiencia, tu vida, lo que a vos te pasó, quiénes fueron tus padres, en qué ciudad naciste, en qué país naciste, todo eso es lo que hace quién sos. Y todo eso va a hacer que vos tengas la manera en la que vos ves el mundo es única. Yo lo traigo, por ejemplo, en los ejercicios. Yo tengo un ejercicio, se lo entrego a 30 alumnos, ninguno es igual. Lo que cada persona trae de un mismo disparador, que encima les hago hacer tres bocetos distintos, siempre es distinto. Entonces ya ahí te das cuenta. Obviamente que hay conexiones, ¿no? Que ahí están los que tienen un disparador como una inspiración más gótica. Obviamente que podemos identificarnos con estilos. Algunos son más minimalistas, otros son más góticos, otros son más dark. Eso forma parte justamente de esa identidad visual del artista. Pero igualmente va a ser distinto. Aunque hagamos cosas parecidas, siempre es diferente. Si nace desde ese lugar, ¿no? Bueno, y la técnica como lenguaje, obviamente, tener la técnica atada, porque si nosotros, eso también es como, es el baby step de todo. O sea, tenemos buena técnica y ¿qué nos va a dar esa técnica? Esa técnica nos da la posibilidad de poder bajar una idea. Digo, como alguien que dibuja, tengo, lo veo y después encima lo puedo dibujar y lo puedo plasmar y lo puedo materializar. Entonces, la técnica es la herramienta que hace que vos puedas bajar las ideas a este plano. Entonces la técnica es súper importante porque muchas veces pasa, ¿no? Cuando quizás la técnica todavía le falta y es como, ay, pero yo no me lo imaginaba así o no me quedó como yo quería que me quede. Bueno, es práctica, la técnica es práctica, o sea, no es, eso sí que no es, es solamente trabajar, hacer y obviamente, bueno, tener una buena formación que te ayude y que no tenga que tardar 10 años practicando, sino que te dé, bueno, a base. Yo les digo, el corrector es así, es tipo colorimetría, paso uno, paso dos, hay cosas que es fácil, ¿no? Pero tenés que tener también esa buena formación. Bueno, la dirección creativa, esto que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, cuando yo me puse a dirigir mis propios proyectos, porque cuando hacemos la dirección creativa nosotras y nosotras podemos convocar a fotógrafos, como nos llaman a nosotras, podemos convocar a modelos, como también, digamos, como esos equipos creativos, pero nosotras somos como, bueno, la que está en foco en el make-up o está en el foco en nuestra idea. Ahí, bueno, se empieza a ver y podemos empezar a materializar esto que hablamos recién, justamente de las ideas, de lo que nos empieza, de nuestro sello, de nuestra mirada, y empezamos a tener imágenes y obra, que ahí ya me adelanto al pilar 7 que es el registro de la obra, empiezo a tener un registro de obra también propio. Y obviamente la comunidad, ¿no? Porque todo esto es en colectivo, es súper importante, desde los equipos creativos, porque recién lo hablábamos, no trabajamos solas, digamos, sí, podemos igual maquillarnos, hacer drags, sacarnos las fotos a nosotras también, pero la gran mayoría siempre es en comunidad y en equipo y con colegas también, esto de estar, bueno, charlando y viendo qué lugares no sé, alguien se siente, le pasó lo mismo en otro momento y lo superó de esta manera. Creo como que siempre la comunidad, y acá en Kabuki siempre lo he visto, se crece en comunidad, ¿no? Año tras año, en generación con generación. Y acá, bueno, viendo cada uno de los pilares, esto de la creatividad como fuente propia, y acá traje fotitos mías del celu, yo me la paso todo el tiempo como registrando lo que veo, tengo esa cosa, bueno, muy particular y todos mis amigos, los que me conocen y creo que los que me siguen en las redes se dan cuenta que soy alguien que flashea todo el tiempo y que tengo como una mirada del mundo, eso, como muy, yo veo bastante como el detalle, el color, la forma. Volvimos a los dibujos, no me dibujen, por favor. ¿Yo cómo hago esto? No sé. Vamos a hacer algo nuevo. Pero no estoy haciendo nada. No, no, para desactivarles a ellos. Es que no lo sé. Ahí lo borraron. Yo no sé cómo desactivar a la gente. Vos sos confitriona, podrías hacerlo. No me deja, me dice como persona anfitriona. Bueno, decime cómo hago. Compartir. Acá en compartir. Sí.
Ahí, Ok. compartir. Sí, ¿Esto? configuración. Sí. Ahí no te dejo. Perdonen, que toco esto. ¿No? Nunca me le preguntas no, chat. Bueno, Sigue tranqui. ahí va. Entonces, para mí es lo que yo hablo siempre es, la inspiración está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. La inspiración está todo el tiempo, o sea, el mundo todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo hay señales. De hecho, cuando yo entro a proyectos, hasta se me agita más, ¿no? Porque estoy como con una temática o con algo, entonces de golpe, pling, empiezan a haber señales, ¿sabes? Sincronicidades, es hermoso estar atento, pero para estar atentos a esas sincronicidades, bueno, hay que lograr estar conectados con este canal creativo del que les estoy hablando. Porque esto nace desde adentro, ¿sí? No es desde afuera. Lo que nos pasa es que estamos con tanta información desde afuera y todo el tiempo es como hacia el afuera y mirarnos y compararnos, lo que estaban hablando recién, que es al revés, es mirar hacia algo tan pequeño como eso, en la calle. A mí todo el tiempo es como que, de hecho acá en el centro que empecé a caminar, la arquitectura, los mármoles, hasta, no sé, algo, un líquido que se cayó en el agua y tiene unos colores espectaculares. Yo estoy todo el tiempo flasheando con eso, no quiere decir que sea de la misma manera, pero creo que igual en Kabuki salen un poco es como ampliando la mirada, ¿no? Que a veces me dicen como, bueno, quiero abrir el cerebro, como que me siento que no tengo ideas. Bueno, es eso, para mí es abrir la percepción, la sensibilidad, estar más atentos a todo lo que nos rodea, captarlo, escribirlo, eso. El universo visual, lo que hablábamos antes, de todo lo que rodea, de la fotografía, de la moda, del arte, todo esto que va a nutrir y nos va a nutrir y nos va a hacer hablar el mismo lenguaje que los creativos con los que vamos a trabajar. Por nosotros, la idea es justamente que nos llamen esos equipos creativos como un creativo más que va a aportar esa mirada. Y acá hablamos de la identidad artística de la IA, lo que la IA no puede replicar, ¿no? Que es nuestra historia, nuestro criterio, lo que vivimos, por qué elegimos algo, por qué nos gusta algo, eso no se genera, eso se construye desde adentro hacia afuera. Por eso lo que yo traigo hoy es esto del reconectar. La técnica como lenguaje, no como un fin, justamente la herramienta con la que podemos expresar todo esto que tenemos adentro, es la técnica. La dirección creativa, lo que hablábamos antes, yo ahora tenía que haber pasado antes y ponerme a profundizar con las slides, con los proyectos propios, que justamente dejar eso, dejar de que esperar, esa cosa de esperar que alguien nos llame, ¿no? Hacer, ir. Creo que esta cosa como de ser activadoras, gestoras, ir para adelante. Yo tengo un ascendente en Aries que creo que me trae mucho eso. Soy leonina con ascendente en Aries, luna en Géminis, de paso lo digo, y creo que el ascendente en Aries tiene ese impulso, ¿no? Como del accionar, del hacer. Pero mismo que no lo tengamos naturalmente, es algo que se entrena y que se trabaja y que podemos decir, bueno, ok, siento que tengo que mover esto, lo hago, busco ayuda también, es muy importante también la ayuda, los guías, los mentores, estar conectado con, no sé, personas afines o personas que están en ese lugar donde te gustaría estar y te sean un punto de inspiración. Obviamente ahí hablando entonces de la comunidad. Y el registro de la obra, que hoy más que nunca, digamos, los maquilladores tienen que saber de iluminación, todos somos creadores de contenido, estamos filmando. Y para mí, una de las cosas para mí más importantes, y creo que por eso también me puse a estudiar fotografía y saco fotos, es que muchas cosas que yo hice no tengo registro. En ese momento no, digamos, no, uno no andaba ni con un celular con cámara, ni andabas con cámara y confiaba mucho en el registro del fotógrafo, muchas cosas no me las entregaron, a veces pasa esto, ¿no? De que no nos entregan el material, de que dependemos de eso, o a veces quizás lo que termina siendo la fotografía, o cómo está iluminada, o algo, bueno, no termina siendo fiel a cómo nos hubiera gustado que ese registro, entonces para mí el registro personal siempre es súper importante, y no es tan difícil, por lo menos es tipo buena iluminación frontal, y por lo menos tener un buen celular que registre bien, pero ya con eso tenemos un registro. Y hacer varios registros, ¿no? De detalles, de lejos, de cerca, practicar esto me parece muy importante. Porque el registro también, más allá de mostrarlo en las redes, el registro es esto que hablamos antes del registro de la obra. El registro de la obra para nosotros poder volver hasta a nuestras propias referencias y usarnos a nosotros mismos como referencias en cosas que vamos registrando. Yo hay algo que les digo mucho a mis alumnos,
es que dentro de un maquillaje hay muchos maquillajes. Y a mí me gusta como sacar fotos y registrar esos momentos en los que, ok, yo voy a seguir, pero esto que hiciste hasta ahora, ya solo esto me encanta, por ejemplo. Entonces es como, bueno, para acordarnos, es como una ayuda a memoria de algo que quizás podemos traer y hacer en otro momento. Por eso esos lugares de taller, de estar mirando lo que estamos haciendo y no ir de memoria. Pasa esto como de repetir el mismo maquillaje en todas las caras, no, todas las caras son distintas, animarnos a cambiar, ¿por qué siempre hacer lo mismo? Si hacemos todo el tiempo lo mismo, entonces sí, ahí nos vamos a aburrir. Entonces, estar nosotros también todo el tiempo buscando. Yo me súper hackeaba a mí misma y me hackeo siempre. ¿Por qué haces esto? Ahora vamos a probar algo distinto. Y ya, en mucho tiempo, muchos años, mi manera fue esa, como de modificar cosas, que si yo ya estoy sintiendo que estoy repitiendo algo, bueno, ya ir por otro lugar. ¿Les parece que habría que sumar algún pilar más? Bueno, creo que hablamos bastante de las experiencias del bloqueo. Siento igual que está bastante gente conectada, así que, pero bueno, no sé si se le está haciendo larga, pues me queda todavía hablar de un par de cositas. Pero si quieren contar algo, a ver, me dicen ahí, me leen algo de esto que estaba diciendo. Cuando uno toca puertas desde creer en lo que lleva o quiere realizar, se da. Sí, creyendo en lo que es, en lo que tiene. Este tablero de ideas es hermoso, inspirarse en la naturaleza y es tan difícil, ejemplo, explicarle a alguien que no hay que copiar de Pinterest o de referencias, en eso no hay imaginación. Bien. Y en eso no hay como expresión de uno, ¿no? Que eso para mí es como la gran satisfacción del artista. Esto que decían de ir a tocar puertas, esto también es muy importante, porque a veces también, bueno, esperamos a que nos llegue. ¿Qué tiene de malo mandar, escribir? Obviamente, tenemos que tener, está bueno que si vamos a tocar ciertas puertas, nuestras redes sociales, nuestro portfolio, nuestras web, todo esté como, bueno, acorde para no tocar esas puertas y tener como, bueno, menos chances de que nos rechacen, ¿no? Pero la acción, que eso yo lo he hablado con muchos amigos también, ¿no? Que bueno, en una época todo llegaba, ¿no? Y era más fácil y había el boca a boca. Pero quizás hoy es mucho más difícil llegar. Y también es difícil llegar en las redes sociales, ¿no? Como el algoritmo, cómo. Entonces, bueno, sí, hoy requiere bastante. Pero entonces, para mí, esto de ir contactando, mismo publicación afuera en las revistas, nada es tan complejo. A veces pensamos que hay cosas que son muy lejanas y no. Y de hecho llegan oportunidades, a mí me han llegado oportunidades loquísimas, que decís, ¿cómo me vieron en Corea un video y quieren que haga un video para Add Error? O sea, por un video que tengo en YouTube. O sea, sucede así. De hecho, cuando me llegó lo del Cirque du Soleil, yo pensé que era pop art y como conocía a pop art y conocía a Gustavo Cerati, me venía por ahí, pero cuando hablo con los del Cirque, no, te encontramos por internet. Como, wow, o sea, realmente o sea, pueden llegar las oportunidades así, las menos pensadas y ni siquiera soñadas, pero ¿cómo tenemos que estar preparados? Bueno, con una buena comunicación, con unas buenas redes sociales, con un buen portfolio y capacitadas como para que lleguen estar preparado para esos momentos. Es importante que la creatividad te encuentre trabajando. A veces tenemos la Tal cual. expectativa de que la inspiración va a bajar del cielo, pero realmente es un ejercicio constante. Esa es como una frase de Picasso, creo, ¿no? Que decía que la creatividad te encuentre trabajando. Sí. Es que si ustedes estudian y investigan un poco los grandes artistas no paran. O sea, de hecho, hay muchos que tienen como casi como digo, no pueden parar de hacer, casi es que es como comer, te diría, de alguna manera. Como que necesitas expresarlo, necesitas sacarlo. Cuando entras en ese ritmo, que yo siento que tiene que ver con un entrenamiento, porque esto se entrena, se descubre, se conoce, quizás ni siquiera todavía estás conectado, entonces cuando conectás es empezar después, una vez que conectaste, a seguir alimentando esa fuente, ¿no? Y eso es día a día, y eso no se cierra, y eso está ahí porque somos artistas, porque somos creadores, porque ya ser humanos es eso. Y bueno, y aquí todo esto, digamos, que estábamos hablando recién, en un punto es lo que a mí me hizo crear Make and Master, que no sé si lo conocen, si algunos están al tanto, ¿no? Pero bueno, hoy también quería contarles un poco sobre el máster porque estoy abriendo la segunda camada ahora, en agosto. Entonces, un poco quería, como bueno, acá vuelvo a hablar un poco de lo mismo, ¿no? Como teniendo las entrevistas con el máster, del máster, hablando todo esto, obviamente que esta charla viene de todo esto nuevo que yo estoy como, que yo a veces decía, bueno, ahora además de maquilladora me siento como coach, terapeuta, mentora, porque bueno, engloba un poco todo esto, que sí, que es todo lo que yo vine haciendo en todos estos años de
17 años de formar personas, de acompañar personas, de tener una agencia más de 10 años también, potenciar carreras. Entonces acá un poco vengo a traer toda esa unión que siento y que me di cuenta que hay un espacio que no existía, digamos, para las maquilladoras, que todos son cursos y que es más técnico, y en cambio lo que yo traigo en el máster viene a trabajar justamente un poco todo esto que, que va por otros lados, ¿no? Que no solamente, obviamente, tiene que ver con la creatividad o con lo técnico, sino que también tiene que ver con todos estos bloqueos de los que estábamos hablando, ¿no? Y estas son un par de las cosas que voy reconociendo que les están pasando a muchas maquilladoras y que, bueno, recién ustedes también lo contaban. Y esto, bueno, lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De la IA, ¿no? Que lo único que hoy no se puede replicar es tu mirada. Entonces, es muy importante esto de reconectar, de conocernos, porque creo que eso es lo que mantiene, en realidad, que nosotros podamos seguir creciendo, que podamos seguir haciendo lo que hacemos. Porque por un lado es, bueno, éxito. A mí no me gusta como decir, bueno, ok, hoy pensaba, ¿no? Como de qué manera expresarlo. Y no es que es éxito, es poder estar haciendo lo que amamos de la manera más genuina y conectada con nosotros. Porque creo que cuando las cosas salen desde ese lugar, el disfrute, la expansión y, y el sentir como, bueno, estoy acá y vine a este plano a hacer esto, es tan satisfactorio como lo que hablábamos recién de bajar una idea, de conectar con otras personas, de nutrirse. A mí generar espacios como lo que es Kabuki, para mí es mi gran vocación, o sea, generar ya un espacio donde hay libertad, donde nos ponemos a jugar, donde nos ponemos a crear. Me siento una niña y me siento feliz en eso, o sea, yo ahí me siento brillando, entonces es como donde ustedes se sienten brillando y la idea es esto, justamente la idea del máster es no solamente que ustedes sanen a través de esa conexión, sino también de gestar artistas y de que seamos artistas y make-up artists que traigamos eso también al mundo, que traigamos nueva inspiración. Lo que sucede con el arte en el otro, a veces no somos tan conscientes, yo creo que es algo que no fui tan consciente y estoy siendo cada vez más consciente de que realmente por algo que mucha gente puede llamar superficial, es mucho más profundo lo que hacemos y lo que puede mover en el otro. No sé si les pasa o si les han dicho también eso, o si son conscientes de eso. Y hoy estoy abriendo la segunda edición de este máster. El primero empezó en febrero. La verdad que para mí es como muy, muy emocionante todo lo que estoy descubriendo y descubriéndome a mí y la transformación que ya están viviendo los chicos que están participando ahora. Me miran acá, pensé que me querían decir algo. Y para mí lo que tiene que ver con el máster es una gran transformación, ¿no? Y es un poco todo lo que venimos hablando hasta ahora porque engloba todas esas áreas. Y la frase, bueno, un poco es de maquillador artista, ¿no? Porque, bueno, nombrando a maquillador como alguien que quizás, bueno, sí, ejecuta o hace bien, pero quizás no está conectado con todo esto otro que hablábamos que tiene que ver con el ser artistas. Y un poco el máster viene como a invitar y a llamar a las personas que necesitan o sienten que tienen ese llamado y que quieren profundizar en eso. Entonces, además de lo que es creatividad y diseño, trabajamos también todo lo que es técnica y laboratorio. Laboratorio, pues justamente si nosotros somos artistas, el taller, la exploración, el apropiarnos de los materiales, de los productos, de encontrar nuevas técnicas, de encontrar, a mí me gusta mucho lo que son los materiales no convencionales, eso de entrada, yo a los 16 me pegaba plasticola con brillantina en las cejas, o sea, ni siquiera tenía relación tanto con los productos de make-up, o sea, darnos cuenta que qué es lo que queremos lograr, cuál es el efecto que queremos lograr y ver desde ahí con qué producto. Siento que ahí el FX trae mucho eso y es maravilloso porque aporta esa exploración de que no tiene por qué ser algo que sea un producto de make-up. Bueno, Pat McGrath justamente trajo eso con lo de la mascarilla de piel y dijo, bueno, ok, este da un efecto. Y a mí me gusta mucho y intento todo el tiempo en los talleres y en las prácticas que tenemos en Kabuki, creo que es una de las cosas que ustedes ven mucho en redes y que les gusta y que les atraen, que es esto de, bueno, la exploración en el material y cómo es, bueno, qué efecto da. Y bueno, ok, yo tenía a mi hija de 10 años jugando con el slime y golpe, ay, pero el slime me encanta el slime, ¿qué es esto? Y lo traigo al make-up y está buenísimo. Entonces desde ahí es como, bueno, ¿cómo ahí englobas todo, la materialidad, la exploración, el incorporar lo que te está pasando en la vida, de traer algo que me mostró hasta mi hija,
y traerlo también a los talleres y a las ideas. La clínica creativa, que ahora vamos a hablar, la marca personal, los universos del make-up, la comunidad y el portfolio. Y todo esto estoy junto con mentores, que eso también es algo que me emociona mucho, porque no estoy sola, si bien, bueno, ustedes ya me conocen, creo, la mayoría. Yo vengo obviamente a trabajar todo lo que tiene que ver con la dirección del máster, con la mentoría. Tenemos obviamente mentoría, si bien es un trabajo grupal, hay una guía individual que yo trabajo con cada persona y con cada persona trabajo especialmente, bueno, dónde hay que quizás pulir, dónde quizás, bueno, ok, esto te estás repitiendo, ahí hay que abrir, digamos, como en esa guía personalizada justamente para trabajar los diferentes aspectos. Pero después vienen mentores especializados en las otras áreas, ¿sí? Que acá tenemos a Gustavo Villamor. Gustavo es, con él yo trabajo desde el 2011, con él he aprendido tarot, un montón de cosas he aprendido, he estudiado a Jung, he estudiado chamanismo, sufismo, digamos, un montón, es alguien increíble que, por ejemplo, a mí, en todos estos años, es alguien que siempre yo tengo una charla con Gustavo sobre algo que me está pasando y siempre me trae luz, o sea, siempre salgo, o sea, mucho más conectada conmigo, jamás me hace conectarme con lugares como, eh, no sé, sombríos o de sentirme mal, o al revés, es como que él aliviana, él con la charla es como te aliviana, te hace conectar con la raíz, con lo importante, y algo que trae al máster no solamente tiene que ver con esta parte de trabajar los bloqueos, trabajar los lugares, no sé, sombríos o de miedos o creencias limitantes, sino también él trabaja con muchos artistas, de hecho ha trabajado hasta con Cuitca, es un artista acá argentina muy, muy importante. Él viene a traer también para mí esto de realmente conectarnos con qué somos artistas y qué es el arte, ¿no? Y qué es el tipo de arte que hacemos, ¿no? Porque en cada artista es distinto y él trajo una palabra, porque digo, para mí lo que trabajan en ese grupo es como, bueno, filosofía, arte, qué es el arte y también los lugares como profundos del ser. Entonces, desde ahí, entender que lo que estamos haciendo, más allá de verse como algo estético, en realidad es mucho más profundo, que es lo que hablamos recién, ¿no? Como estar realmente con esa vocación de artista y que lo que el artista trae y descubrirse también artistas, porque muchos no se descubren y ahí empiezan a darse cuenta. Y también que no hay una sola manera de ser artista, no hay una sola manera de crear, hay un montón de creencias o de esto está bien o no, cómo me voy a llamar artista si no hice esto. Y estos grupos son, el grupo con Gus, la verdad que es un espacio muy, muy importante y clave, porque todo trabaja en simultáneo. O sea, yo como que creé estos diferentes mentores, porque desde cada uno, digamos, lo que yo estoy trabajando desde el make-up y desde encontrar desde la exploración, el diseño, el dibujo original con face chart, la exploración de materiales, la investigación del arte, de la moda, de la historia, digamos, todo eso apalancado con otro mentor que está trabajando tus miedos, tus bloqueos, tus creencias limitantes, lo que es ser artista, digamos, como lo que nosotros comunicamos desde el arte, lo que podemos también traer a lo colectivo, ¿no? Desde lo que hacemos, es buenísimo porque empiezan como a armarse algo muy distinto. Y ahora se viene otra mentora que también es muy importante, que se llama Sole de Svítero. Sole ha trabajado y ha tenido agencias de prensa en moda, yo la conozco hace años, y yo he trabajado con ella en lo que es la marca personal, que está buenísimo también cómo lo trabaja ella. Ella trabaja, con ella trabajamos el eje de la marca personal, o sea, el personal branding, y de la comunicación, que es un eje muy importante. Y la marca personal, lo mismo, ¿no? Ella tiene un método creado que justamente es un enfoque holístico, humano y profesional. Entonces, todos tenemos bastante ese mismo como espíritu de lo individual, ¿no? De crear una marca, como desde, bueno, invento una marca, te visto de una manera, digo que hablas de tal manera, es al revés. Es que vos te conozcas a través de tu historia y de ejercicios, obviamente, que guía Sole, para que entiendas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, con qué clientes querés trabajar, cuál es tu nicho, digamos, un montón de cosas. Y cómo eso empezar a comunicarlo. Porque también esto es importante, bueno, cómo hoy las redes sociales realmente es de donde captamos la mayoría de los clientes. También el uno a uno y también de conocernos y vernos y los vínculos son sumamente importantes, pero la realidad es que las redes sociales hoy llegan a oportunidades muy, muy grandes si están también bien trabajadas y bien enfocadas y guiadas. Entonces este eje
es bárbaro y es fundamental, es lo más. Y aquí la traje a mi madre. Porque bueno, yo siempre digo como que para mí mis grandes maestros fueron mis papás. O sea, mi mamá como productora de moda y mi padre como artista plástico. Mi mamá ha trabajado con lo que es imagen durante muchísimos, muchísimos años y para mí es clave este eje porque nosotros trabajamos con la imagen y de hecho trabajamos mucho con la imagen del otro. Y yo acá en el máster vengo a que también trabajen con su propia imagen y no desde un lugar superficial, sino también desde un lugar profundo. Y también que entiendan de fotografía, de moda, de la historia de la fotografía, de cómo se compone la fotografía, desde un montón de universos, ¿no? De esto del lenguaje del fotógrafo, el director creativo, el estilismo, que aprendan a hacer producciones, porque también hacemos producciones por fuera, más allá de los encuentros y las prácticas. Gestamos mucho esto de que ustedes sean directores creativos y que empiecen a gestar. Todo esto lo que hablamos antes es como todo lo que trabajamos en el máster, ¿no? Que ustedes puedan empezar a trabajar todas esas áreas. Y en esto no estás solo en ningún momento, porque además estás en una comunidad y eso realmente es nutritivo, una comunidad que es internacional, porque trabajamos como es una modalidad híbrida online. Todos los compañeros, digamos, con las personas con las que vas a estar trabajando, además de con nosotros, con el máster y también con el equipo de Kabuki, vas a estar trabajando con 15 artistas y colegas de diferentes ciudades con experiencias quizás muy similares y esto es muy nutritivo. No solo desde lo que hablábamos antes, que se puede hablar en los grupos con Gus, sino en todo lo que sucede en las prácticas, desde los diseños, los bocetos, estos de los disparadores que yo decía antes, que bueno, eso es lo que es trabajar y estudiar con otros, ¿no? Que es muy distinto a estar solo probando, que está buenísimo también y que para mí es re importante que también podamos hacer cosas solas, pero la realidad es que estudiar en grupo y ver 15 ideas distintas con 15 materialidades y quizás lo que está probando el otro al lado tuyo es como, wow, te da la idea, ay, pero yo también quiero probar eso y eso se nutre, muy, muy nutritivo. Y el cierre del máster, justamente esto que hablamos antes de los pilares, es el portfolio. Porque bueno, si luego de todo este desarrollo en lo cual pulimos la técnica, trabajamos todo lo que tiene que ver con el eje de diseño, de creatividad, trabajamos obviamente con todos los tipos de make-up, porque vamos desde lo que es fundamentos del make-up hasta lo que es editorial y moda, terminando en artístico, o sea, vemos todos esos aspectos y el portfolio también es eso mismo. Obviamente al finalizar el portfolio está lo que es la campaña de autor, donde ustedes después de esos 6 meses de trabajar su identidad, la comunicación, la imagen visual, entender de los ámbitos de historia de la moda, todo eso que vimos hasta ahí, vamos a armar un portfolio que hable de todo eso y que pueda justamente vos vayas, muestres su portfolio y puedas trabajar con esos clientes o esos proyectos que tanto soñás. Ese portfolio son 5 días acá en Buenos Aires de shooting editorial, obviamente es la parte que yo más amo y me divierte muchísimo pensarlo y imaginar. Ahora la primera camada está por venir a fines de octubre, viene gente de Chile, de Perú, de España y ya solo pensar en que todavía no nos conocimos en vivo y nos vamos a conocer es maravilloso y yo solo imaginarme ya 5 días de shooting con 12, 15 modelos, 15 looks distintos, donde tengamos fotografías de beauty, después de moda, editorial, body painting, artístico. Bueno, este momento es maravilloso y tener un portfolio es muy importante porque te cambia, o sea, te cambia. El portfolio es la ventana al mundo, ¿no? Y hoy, como estamos abriendo esta segunda edición y por todos los que se sumaron a esta máster, obviamente que tienen beneficios. Como solamente son 15 lugares, porque nada, eso se trabaja como verán, no puedo trabajar esto con un montón de personas a la vez, es imposible. Entonces trabajamos con grupos reducidos para poder hacer un seguimiento y una mentoría personalizada. Así que hoy estamos abriendo esta segunda edición y ustedes tienen el beneficio de que en las próximas 48 horas van a tener un beneficio especial en la entrevista, puesto es con entrevista. Y esta frase la quería poner antes de terminar, porque también a veces da miedo, ¿no? Como decir, ay, estoy preparada para 6 meses hoy, todo esto que se va a mover. Bueno, vuelvo a traer un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que el miedo aparece en lo desconocido, pero al mismo tiempo en lo desconocido siempre está lo nuevo. Entonces no queda otra que atravesarlo, y la única manera de atravesarlo es atravesándolo, digamos, es como animándonos.
sin tener miedo a errar. Digo, ahí donde, ¿qué nos impulsa? Ahí hay una energía igual, hay un llamado que uno sabe, que es como, bueno, ok, es por ahí y salto al vacío y me animo. Porque a veces aparecen muchas señales alrededor, ¿no? Que nos dicen, como, bueno, es ahora, es ahora, es ahora. Y está buena la frase que dije antes, que toda prueba que llega es porque ya tenemos las herramientas para atravesarlas. Y bueno, y aquí está el formulario. Si escanean el código QR, van a llegar directamente al formulario. Para los que quieran inscribirse, van a tener, obviamente, por estar en esta llamada, un beneficio en lo que es el valor. Y los 5 primeros van a tener un beneficio también especial que se suma. Y bueno, si quieren ir preguntándome más cosas, hasta aquí hemos llegado a la parte final. Ay, no paré. ¿Qué dicen? A ver, ¿tienen preguntas? Yo lo dejo ahí para que puedan ir llenando. Ahí les pasamos el link en el chat y si no, si ustedes ponen la camarita en el código QR, los lleva directo, esta modernidad del QR. A ver, me están preguntando algunas cosillas. Sin escanear el QR, ahí se lo mandan, ¿eh? El costo lo vemos en la entrevista. Primero, el deseo de estar, el deseo de vivir esto, que no sea lo primero que pensemos. Sí, siempre es en dólares, dura 6 meses, no le dejas hacer captura. No, no es captura, ¿eh? Es como vos acercás con la cámara y aparece un link amarillo. Igual ahora a las chicas les pasan el link directo. Ah, pero escriban. Esto es con entrevista previa porque obviamente son solamente 15 lugares. Es como lo que hablábamos recién, es solamente para artistas con experiencia, no es para alguien que esté empezando, recién para las personas que están empezando. Obviamente en septiembre también se abre la carrera, por si hay alguien que se sumó a la máster, digo, sí, a la masterclass y que está empezando, o que siente que todavía, bueno, no está tan en el desarrollo de la carrera. El máster es más para profesionales que vienen hace un par de años y que obviamente se encuentran con estas problemáticas donde, bueno, ya no es hacer un curso más, sino justamente lo que necesitan es más una mentoría, un acompañamiento, pulir nuevas técnicas, trabajar esos aspectos quizás que a veces se dejaron, que a veces pueden ser los creativos, a veces pueden ser esto de encontrar algún bloqueo y necesitan desbloquearlo, o también tiene que ver con lo que es el portfolio, aunque sienten que sus redes y que sus trabajos no hablan o que todavía no tienen, o sea, quieren llegar a ciertos clientes y los trabajos que tienen o los make-ups que hacen todavía no están acorde hacia donde ustedes quieren ir. Esto que me contaban recién de, bueno, soy maquilladora social, pero quiero dedicarme a la moda. Y bueno, entonces hay que aprender sobre eso y después tener un portfolio que le muestre al cliente que ustedes están preparadas para eso. Eh, ¿Implica muchas horas, dedicarle tiempo? No, para nada, es un máster que está totalmente pensado para profesionales, para vivirlo, justamente por eso es online. Hay todas las clases, si bien hay clases en vivo, hay mucho material también grabado y de estudio y está todo totalmente, digamos, ordenado día a día y se sabe lo que se hace. Pero está pensado para profesionales, así que en ese momento en eso no se preocupen. De todas maneras, todo lo vamos a hablar en una entrevista. La idea justamente es de llenar el formulario. Nosotros lo que hacemos es revisar la aplicación y si vemos que es acorde más o menos a lo que estamos buscando para el máster, les vamos a escribir y vamos a tener una entrevista. Voy a tener una entrevista con ustedes para conocerlas, para ver en profundidad lo que les está pasando y desde ahí, si yo siento que obviamente el máster va a ser que les va a aportar a lo que ustedes están buscando, ahí les presento y les cuento todo más en detenimiento. Igualmente, también pueden entrar a makeupmaster.pro y ahí está bastante desglosado un poco lo que recién les conté. Esa es la página, el link del formulario directamente tienen que compartir, ¿eh? Pero escriban, pongan, este es el link del formulario de inscripción, así les queda
más claro. Igualmente, si entran a makeupmaster.pro, van a ver que ahí está en Quiero mi lugar y en Quiero mi lugar ya directamente se abre el formulario. Eso se puede cursar desde cualquier parte del mundo. En este momento la camada actual está cursando desde Perú, desde Chile, desde España y desde lugares distintos acá de la Argentina. Así que no hay problema. Tampoco hay problema con el tema horario, ¿sí? Así que no tengan miedo. Si sienten que todo esto que estuve hablando y si sienten que este es su momento para dar un salto acompañado, porque obviamente todo lo que mueve el máster es bastante importante y también tenemos que estar listos para esa transformación. Los espero. Cierro acá, a ver si quieren abrir los que estén con las camaritas, así nos vemos y por lo menos las saludo. Y si no, bueno, los estoy viendo y los estoy leyendo en el formulario. Gracias por estar acá. Hola Ricardo, hola Juli, gracias por quedarse hasta el final. Estamos en el grupo de WhatsApp, ahora les voy a mandar un audio ahí. Ese grupo queda abierto para seguir hablando, para lo que sea, pero bueno, creo que quedó bastante claro. Igualmente esta clase la vamos a volver a compartir para que la puedan volver a ver y siempre habilitado también el celu de Kabuki para que nos hagan consultas de lo que sea. De verdad, muchas gracias, espero que les haya servido todo lo que hablamos. Creo que daba para hablar una hora más de cada uno de los temas. Eh, pero bueno, me encantaría leer, quiero leer todo. Después voy a leer todo lo que quedó en el chat, que me interesa mucho saber todo lo que compartían. A mí me hace también aprender de lo que ustedes necesitan. Miriam, bueno, buenas noches, a festejar. Gracias, nos estamos viendo.